de la glucólisis habíamos hablado de los primeros 4 pasos de la glucólisis. Entonces vamos a continuar, vamos para el 5.º paso. Hasta ahora, si usted quiere hacer un resumen rápido de lo que es la glucólisis, pues uno arranca normalmente con glucosa. La glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato entonces se isomeriza en fructosa 6-fosfato. Luego hay otra fosforilación y se convierte en fructosa 1,6 bisfosfato. Y luego esto se divide en dos. Esto es reversible. Una de esas moléculas es gliceraldehído 3-fosfato y la otra es dihidroxiacetona fosfato. Listo, ahí está resumido. Rápidamente quedó resumido los 4 pasos que vimos la vez anterior, hasta antes del parcial. Entonces, el 5.º paso solamente ocurre con la dihidroxiacetona fosfato. Este no es necesario porque este pasa directamente al 6.º. O sea que solamente ocurre con la dihidroxiacetona fosfato. ¿Cuál es la razón? La razón es que necesitamos convertirla en gliceraldehído 3-fosfato. O sea que el proceso que aquí se nos viene va a ser un proceso de isomerización. O sea que este paso que vamos a ver a continuación, el 5.º, es reversible y la idea es que la dihidroxiacetona se convierta en gliceraldehído 3-fosfato. Isomerización. Entonces continuamos con el resumen, digámoslo acá, el paso número 5 sería solamente con la dihidroxiacetona fosfato. El paso es reversible y la enzima que allí trabaja, recuerde que estos son triosas, o sea son moléculas de 3 carbonos. ¿Sí? Recuerden que la glucosa es de 6, pero cuando la dividimos en 2 quedan 2 moléculas, cada una con 3 carbonos. Entonces la enzima que allí trabaja se llama triosa fosfato isomerasa. Por lo tanto se me va a convertir esto en gliceraldehído 3-fosfato. ¿Cómo sucede la isomerización? Vamos a mirar cómo sucede. Bien, aquí tenemos el gliceraldehído 3-fosfato, que es el que está en color azul, y aquí tenemos la dihidroxiacetona, que está en un color como rosado. ¿Qué es lo que va a ocurrir allí? ¿Qué es lo que hace esta enzima? Dos cosas muy sencillas. Este hidrógeno se lo regala a este oxígeno para convertirlo en ¿qué? En OH. Y uno de los hidrógenos de este carbono pasa al carbono que está acá. Queda CH. Y listo. Solamente mueve 2 hidrógenos y la isomerización ya quedó lista. Recuerden que la isomerización es la reorganización estructural de la molécula. ¿Cambia algo? No, simplemente la organización. ¿Quitan algo? No. ¿Ponen algo nuevo? No. Muy sencillo, ¿sí o no? Muy simple esa isomerización. O sea que este era el paso número 5. Vamos para el paso número 6. Todos, a ver cómo ahí se acaba primero. Bien, vamos a mirar el paso 6. Bien, vamos a
centrarnos en estas dos moléculas. ¿Qué diferencia notan entre la primera y la segunda? Este es el gliceraldehído 3-fosfato. Se tiene un fosfato. Correcto. Aquí ustedes pueden notar que en lugar del hidrógeno llegó un nuevo grupo fosfato. O sea que probablemente aquí lo que vayamos a ver es una fosforilación. Bueno, no hemos mencionado las características de esta reacción. La primera es que es una reacción reversible, para que no se les olvide, y es una isomerización. Estamos hablando del quinto, ¿no? Para que no se les olvide. Bien, en este sexto paso, ustedes pueden ver que es un paso de fosforilación, pero es un paso interesante. De aquí en adelante, si ustedes notan, todos los pasos, todo lo que hagamos en cada paso, lo vamos a multiplicar ¿por cuánto? Por 2. ¿Por qué razón? Porque de aquí en adelante trabajamos, la célula trabaja con 2 gliceraldehído 3-fosfato. De lo que ocurre acá y lo que ocurre acá, pues lo podemos resumir en una sola reacción, como lo pueden ver aquí, ¿cierto? Ven que aquí hay 2 gliceraldehído 3-fosfato, entran 2 fosfatos, 2 NAD, salen 2 NADH, ¿qué se forman? Las dos moléculas que estamos viendo ahí. ¿Sí? ¿Es claro por qué tenemos que multiplicar ya todo por 2 o no? Sí, sí. Mire que toda la calle viene central, luego se bifurca y en 2 ramas, por esa razón tenemos que multiplicar todo por 2. Por eso este esquema que hago aquí al lado es un esquema muy resumido que siempre hago de la glucólisis, pero es un esquema que le permite a uno identificar qué es lo que está sucediendo en el paso a paso, ¿sí? En términos generales. Si es claro por qué o hay alguna duda. ¿Todo bien? ¿Sí? Listo. Digamos que sí. El sustrato son estos 2 gliceraldehídos 3-fosfatos. Entonces aquí tenemos gliceraldehído 3-fosfato por 2, ¿no? Esto hay que multiplicarlo por 2. Miren que la reacción es reversible. Entonces vamos a hacer. Porque es reversible, pero que son fosforilación. A pesar de ser una fosforilación, ¿se está gastando ATP? No. ¿Se quema energía? Por esa razón es reversible. Yo les decía la vez pasada que en este caso, cuando hay una fosforilación, es irreversible porque ¿qué es lo que se está quemando? ATP, correcto. Y lo mismo pasa aquí. Cuando el ATP se quema, el ATP tiene una gran cantidad de energía. La célula no es capaz de regresar el proceso. Es muy difícil porque la quema energética es muy fuerte, es muy grande. En cambio acá no hay quema de ATP. Acá entran 2 fosfatos, ellos solitos llegan y la enzima es capaz de coger ese fosfato y pegárselo a la molécula. No hay necesidad de quemar energía, tanta energía. ¿Dónde está sacando la mano? Bien, la molécula que se produce es esta que ustedes ven acá. Se llama 1,3 bisfosfoglicerato. ¿Cierto? Este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3. Mire que los dos números me están indicando dónde están ubicados estos dos carbonos, ¿cierto? Carbono 1, fosfato, carbono 3, fosfato. ¿Y es bis por qué? Porque están separados los fosfatos en carbonos distintos. Correcto. Bien. Entonces, la enzima que aquí trabaja se llama, aquí tenemos el nombre, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Mire que la enzima tiene exactamente el mismo nombre de quién, del sustrato, y es una deshidrogenasa. Ya vamos a explicar qué es lo que ocurre ahí. Observe, vamos a completar la reacción. Observe que aquí deben entrar entonces 2 fosfatos. PI, recuerden que la sigla PI significa fosfato inorgánico.
También lo pueden llamar ácido fosfórico. Y recuerden que la estructura de esto es un fosfato rodeado por ¿qué? Por oxígeno. Esa es la estructura, no les olvide eso. Que la gente piensa siempre que es un fósforo, no, es un fosfato, que es distinto, es un átomo de fósforo rodeado por oxígeno. Entonces entraron dos fosfatos inorgánicos, obvio, uno para cada una de las moléculas, pero además deben ingresar dos NAD y salen dos NADH. Salen estos hidrógenos. Vamos a explicar de dónde salen esos hidrógenos. Profe, una pregunta. Señora. Cuando dice que multiplica por 2, ¿qué multiplica por 2? O sea, yo entiendo el por qué salen 2, pero ¿qué quiere decir que multiplica por 2? ¿Dónde lo multiplica? No, no es que lo esté multiplicando, sino Solo que que obviamente aparezcan como dos. tenemos dos sustratos, aquí ya obviamente todo va a ser por 2, por eso digo que se multiplica por 2. Vale. Simplemente es por eso. Por esa razón hice este esquema, ¿sí? Para que miraran la bifurcación y se dieran cuenta que ya todo vale por 2. Bien, entonces la reacción es una reacción. Vamos a borrar esta partecita de acá para mostrar algo de esta reacción. ¿Quién se lleva los hidrógenos? El NAD. ¿Cuáles hidrógenos son los que se llevan? Debe llevarse este hidrógeno. ¿Quién se lo lleva? El NAD. ¿Para que entre quién? El fosfato. ¿Sí? Y se llevan dos hidrógenos. ¿Por qué razón? Porque son dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Simplemente por eso. No hay nada más que decir al respecto. Entonces, en términos generales, esta es una reacción que es reversible. Se trata de una deshidrogenación, pero al mismo tiempo es una fosforilación. Entonces podemos decir que es una oxidación y fosforilación. Correcto, es una oxidación, o si quieren llamarlo deshidrogenación, también lo pueden hacer porque se está quitando un hidrógeno de la molécula, ¿no? Ustedes lo vieron ahí, allá lo señalé. Bien, ¿dudas de ese sexto paso? ¿Es claro todo el sexto paso o hay alguna inquietud? Pregúntenme. Está bien. Estamos bioquímicos. Están recontra bioquímicos. O para coquitos. Bioquímica de Bioquímica de coquitos. Bien, siguiente reacción, quiero que comparen esta con esta. ¿Qué ocurrió ahí? Le agregaron. Le agregaron. Perdió un fosfato. Ah, pues arriba lo tiene, abajo no lo tiene. Es que le quitaron. Le quitaron el fosfato, ¿cierto? Entonces, paso número 7. En el paso número 7 entonces tenemos dos moléculas de 1,3 bis fosfoglicerato. Increíblemente, la reacción es reversible. Hay libros que la muestran como irreversible. Normalmente en hacerlas es irreversible. ¿Dónde es reversible? En el hígado. En las células hepáticas. ¿Por qué razón? Porque el hígado es el único lugar donde esta reacción es utilizada para devolverse, y esa reacción se llama gluconeogénesis. Incluso solamente ocurre en el hígado. Nosotros nos lo vamos a aprender de una vez reversible para que no haya confusiones más adelante. ¿Sí? Simplemente estoy explicando el por qué. Y para que cuando se den cuenta en los libros no digan, ah, este señor nos enseñó algo que no es. No, lo que pasa es que en el hígado sí es reversible. Tiene que ser reversible para que se produzca la gluconeogénesis. El producto, ¿cómo se llama? Como ya perdió este fosfato, solamente le queda del carbono 3, entonces termina llamándose 3-fosfoglicerato.
Recuerde que el número me está indicando la posición en la cual se encuentra el fosfato. Pero aquí pasa algo bien particular. Aquí entran dos ADPs y se producen dos ATPs. Entonces, mire que este es el séptimo paso que habíamos dicho de la glucólisis en términos generales. Habíamos dicho que los últimos 5 pasos producían 4 ATPs. O sea que estamos viendo en este instante cómo se producen los dos primeros. ¿Sí es claro eso? Bien, la enzima que allí trabaja, ¿cómo se llama? ¿Cuál será el apellido de esa enzima? Quinasa. Puede ser una quinasa, ¿no? Vamos a mirar, vamos a comprobar. La enzima se llama fosfoglicerato quinasa. Recuerden que en español no se escribe con K, sino con Q, o se puede escribir también como sinasa. Sinasa o quinasa es lo mismo. Hay libros que prefieren utilizar sinasa, hay otros libros que prefieren utilizar quinasa. Las dos traducciones son correctas. ¿Qué acabamos de ver allí entonces? Vimos que la reacción es reversible y que se trató simplemente de una fosforilación. Fácil. Facilísimo. Bueno, profe, entonces acá seguiría. Acá. Sí. 3 fosfoglicerato. Claro, aquí podríamos hacerlo de la siguiente manera. 3 Entonces, No, ya no es es 3 fosfoglicerato. 1, 3 bisfosfoglicerato. correcto, aquí sería. Bueno, aquí ya hicimos el glicerato de Sí, fosfato, aquí sería 1,3 bisfosfoglicerato. bisfosfoglicerato. 1,3 Y bis. 3 fosfoglicerato. Y luego vendríamos acá 3 fosfoglicerato. y sería 3. Y acá, Y ahí es donde dice que producen los dos átomos. correcto. Este sería entonces el paso 6 y el paso 7. Para que les vaya quedando ahí el resumen, aunque ese resumen también está en la presentación. Yo no lo entendí. Bien. Bien, vamos a comparar entonces esta imagen con esta imagen. ¿Qué notan de distinto? Nada, es una conversación. ¿Por qué? La forma, es la forma. Correcto, ustedes notan que aquí el fosfato que está en el carbono 3, mire, carbono 1, 2, 3, queda en el 2. Y el OH que está en el 2 queda en el 3. Fácil, ¿sí o no? ¿O muy difícil? ¿Tienes dolor de cabeza? No, ahorita es una neosaldina. ¿Por qué no se va a descansar un rato más bien y después ir a la grabación? No. Bien. 8. Paso número 8. Entonces tenemos dos moléculas de 3-fosfoglicerato. Que se van a isomerizar. Si es una isomerización, la reacción siempre va a ser como reversible. Entonces, el fosfato estaba en el carbono 3 y pasa al carbono 2. Entonces, ya no se va a llamar 3-fosfoglicerato, sino 2-fosfoglicerato. Entonces, ¿cómo se llamará la enzima? ¿Qué apellido tendrá? Lo más probable es que sea una isomerasa, ¿cierto? Pero en este caso, miremos el nombre que está aquí. Es una mutasa, correcto. Recuerde que isomerasas, epimerasas y mutasas hacen lo mismo, reorganizan. Entonces, el nombre de la enzima es fosfoglicerato.
mutase. Recuerden que la palabra mutación significa cambio. Y ahí lo que hubo o lo que ocurrió fue un cambio. Del 3 al 2, del 2 al 3. ¿Dudas de esta reacción? Entonces, aquí como quedaría el asunto de esta parte. Lo mismo, la reacción sigue siendo reversible, pasa a ser 2-fosfoglicerato. Y este sería el paso número 8, ya casi nos Pero colgamos. entonces sería un proceso Es reversible. Y encima isomerización. Correcto, es una isomerización. Correcto. Bien, vamos para el paso número 9. Voy a borrar de aquí para arriba. Voy a borrar esta parte. Del 7 para arriba, porque voy a borrar. ¿Cómo no? ¿Sí? Sin problema. Bien. Paso número 9. Miren la diferencia entre esta molécula y esta. ¿Qué notan de distinto? El OH. Noten que aquí ya no aparece el OH y que este carbono ya no aparece el hidrógeno. ¿Sí se la pillaron o no? Entonces, cuando usted tiene OH más un hidrógeno, ¿qué se forma? ¿Qué es lo que sale? Agua, ¿cierto? Entonces resumamos ese noveno paso. El noveno paso entonces tiene dos moléculas de 2-fosfoglicerato. Es reversible. Y la idea es que se me convierte en la segunda molécula más energética de la célula después del ATP, del GTP. Esa molécula se llama fosfoenol. Fosfoenol piruvato. La segunda molécula más energética de la célula es el fosfoenol piruvato. ¿Y cuál es la primera? El ATP o el GTP o el CTP. Salen dos moléculas de agua, porque ustedes ya vieron que el OH sale, el hidrógeno sale, o sea que la molécula, si pierde agua, ¿eso cómo se llama? Deshidratar. Eso es deshidratar, es una deshidratación, ¿correcto? La enzima que aquí trabaja se llama la enolasa. La enolasa. Entonces estamos hablando de un proceso que es reversible y es una deshidratación porque está perdiendo agua, obviamente. Sí, solo para. Cuando solo pierde los hidrógenos es Deshidrogenación. Pero como sale con el OH, Sale en forma de agua, se produce agua. Entonces, ¿cómo quedaría aquí esta situación? El noveno paso es reversible y se forma fosfoenol piruvato. Y ese era el paso 9. Bien, vamos a mirar el paso 10. El último, coronamos. Míralo en esta. Es un laboratorio. No. Y en el computador. Bien, miremos el último paso entonces. Comparen, por favor, comparen esta molécula con esta. ¿Qué ven de distinto? pierde. Y tiene un Sí, porque había un doble enlace para compensar la pérdida de estos dos. Pero acá se pierde el grupo fosfato y el carbono, entonces simplemente queda unido con el oxígeno con un doble enlace para estabilizar el oxígeno y aquí recupera el enlace sencillo.
Bien, simplemente pierde el fosfato, como para resumirlo fácilmente. Entonces, paso número 10. Tenemos dos moléculas de fosfoenol piruvato. Ese paso es irreversible, no se devuelve. Y se me convierte finalmente en piruvato. Esta molécula que ven acá es el piruvato. Pero al mismo tiempo aquí van a entrar entonces dos moléculas de ADP. Se me producen dos moléculas de ATP. O sea que es un paso muy energético. Por esa razón es irreversible. La enzima que aquí trabaja, ¿qué tipo de enzima será? ¿Cuál sería el apellido de la enzima? Tranquinasa. Se llama, en este caso no tiene el nombre del sustrato, sino que tiene el nombre de quién, del producto. Se llama piruvato-quinasa o sinasa, como quieran llamar. Y correcto, es un proceso irreversible y se trata de una fosforilación. Algunos lo llaman fosforilación a nivel de sustrato, pero dejémoslo solamente como fosforilación para que no se confunda. Y listo, ahí terminaríamos entonces la glucólisis. Eso ocurre en el citoplasma. Y ustedes ya pueden observar entonces que se cumple la regla que habíamos dicho. En los últimos 5 pasos, se producían 4 ATPs. Aquí los están viendo, 1, 2, 3, 4. Ese es el paso número 10. Y ahí terminaría entonces la glucólisis, correcto. Ahí están en las diapositivas, están entonces los pasos, ustedes ya lo saben. Ahí están los demás pasos que hemos hablado, todo está aquí también escrito, no hay ningún problema. Y el resumen que estaba haciendo allá también está ahí. En el último parcial. No, desde el quinto en adelante. Bien. O sea que en la célula en este momento estamos acá. Se generaron dos piruvatos. Pero para que eso se pueda convertir en energía más adelante, necesitamos condiciones o un metabolismo aerobio. Es decir, correcto, necesitamos ¿qué? Presencia de oxígeno. Es lo normal. Si hay oxígeno, es decir, si la persona no tiene, si está con unos niveles de oxígeno normales, no va a pasar nada. El piruvato se convertirá en acetil-CoA, el acetil-CoA entrará a la mitocondria y se producirá el ciclo de Krebs. Vamos a mirar qué ocurre, para que lo asociemos con la parte clínica, qué ocurre cuando las condiciones son anaerobias. ¿Cuándo hay condiciones anaerobias? Es cuando el paciente no está saturando bien, ¿cierto? No hay buena oxigenación, entonces la saturación está muy baja. ¿En qué casos? Un EPOC, un enfisema pulmonar, un COVID, una tuberculosis, una neumonía, una bronconeumonía. ¿Y cuando uno hace ejercicio? También cuando uno hace ejercicio, fisiológicamente cuando uno hace ejercicio. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre cuando la condición es anaerobia? No se produce algo antes del ciclo de Cori. Lo que sucede es que el piruvato se me convierte en ácido láctico, en lactato. Si es ácido láctico, ¿qué pasará con el pH en general? Va a estar bajito. Disminuye, correcto. Porque se nos está acumulando el ácido láctico. A nivel pulmonar, el bicarbonato se me va a convertir en ácido carbónico.
O sea que ácido más ácido, ¿qué ocurre con el pH? Disminuye. Y como hay problemas respiratorios, estaríamos hablando de qué? Correcto. ¿Cómo nos damos cuenta de la acidosis respiratoria? Porque usted mide, perdón, usted lo que mide es PSO2. Eso es lo que usted tiene que medir. Ya vamos a mirar el cuadrito. Entonces, mire todo lo que confluye. ¿Cierto? El paciente está con un EPOC, el hijo de puta, no puede respirar, no está saturando bien, por lo tanto el piruvato no se convierte en acetil-CoA, se me convierte en ácido láctico, eso disminuye el pH. Pero además, el bicarbonato se me convierte en ácido carbónico, entonces se me van a averiguar, no sé si les puse ya esta, pero se me van a averiguar, la enzima que aquí trabaja se llama anidrasa carbónica. Todo lo que puedan de la anidrasa carbónica. Todo, absolutamente todo lo de la anidrasa carbónica. ¿Cuántas isoformas tiene? ¿Dónde se produce? ¿Cuál es la reacción bioquímica que se genera? ¿En qué partes del cuerpo trabaja? Eso trabaja en sangre, en pulmón, a nivel renal, a la larga. Bien, entonces ahí estaríamos hablando de una acidosis respiratoria, pero para poder entenderla o para poder diagnosticarla, ¿usted cómo la observa? Mirando en gases la presión de CO2. Si está aumentada, acidosis respiratoria. Si está disminuida, alcalosis respiratoria. Bien, esto ocurre en humanos. Fisiológicamente hablando, ¿cuándo ocurre? En el ejercicio. Cuando usted no está cardiopulmonarmente adaptado al ejercicio, usted se ahoga. O al otro día, ¿cómo amanece? Más molido que un berraco. ¿Por qué? ¿Por acumulación de qué? De ácido láctico. A esto, en términos generales, a este proceso anaerobio se le llama fermentación láctica. ¿Cómo se bloquea el piruvato? El piruvato no se puede bloquear. Hidratar. Tampoco. Se toma algo para que le pase. Lo que debe hacer es simplemente irse adaptando al ejercicio poco a poco. ¿Sí? Profe, cuando están, digamos, en altura, que no pueden respirar, eso también. Sí, por ejemplo a Pirri le pasó tratando de subir al K7, al Everest, y se le llenaron los pulmones de agua. Entonces le tocó bajar a una altura mucho más amable para él, y corticoides porque hay inflamación, bueno, una cantidad de antihistamínicos, una cantidad de cosas, hasta cuando le dé no sé si él tuvo, creo que no alcanzó a hacer un derrame pleural, donde hubiera sido un derrame pleural que le colapsa el pulmón y chao. Hubieran tenido que perforar y después. Ajá. Pero bueno, afortunadamente no le pasó a mayor. Él ya no puede escalar. O sea, a grandes alturas no lo puede hacer. No, se muere la próxima y muere. Bien. La enzima que trabaja convirtiendo el piruvato en lactato, esa enzima se llama la lactato deshidrogenasa. La que permite esta conversión se llama lactato deshidrogenasa y el proceso se llama fermentación láctica. Repito, la enzima que convierte el piruvato en lactato se llama lactato deshidrogenasa y el proceso, como es un proceso anaerobio, se llama fermentación láctica. Esto es lo que ocurre en humanos, ya sea desde el punto de vista patológico, como lo vimos, o fisiológico desde el ejercicio, ¿no? ¿Qué ocurre en bacterias? Porque esto hay que aplicarlo también para las bacterias. ¿Las bacterias hacen todo esto para producir ATP? Sí. Por eso decíamos, cuando hablamos de la glucólisis, decíamos que era una vía universalmente distribuida en todo el reino de la vida, en todos los reinos de la vida, desde las bacterias hasta los seres humanos. Entonces, todas hacen lo mismo, con algunas excepciones. Pero ¿qué ocurre cuando la bacteria está en condiciones anaerobias?
Pues resulta y sucede que pasa algo bien bacano. El piruvato se termina convirtiendo en etanol. O sea, en alcohol etílico, el mismo que usted se bebe cada 8 días allá con su cerveza, con su guaro, ¿cierto? Es este mismo etanol. Ron, que es mucho mejor que el guaro. Ron 8 años, sabroso. Profe, yo me lo perdí. ¿Se perdió? Sí. Porque las dos están haciendo referencia a anaerobia. Porque aquí estamos hablando de células eucariotes, o sea, seres humanos. No ponen cuidado porque lo dije, esto ocurre en seres humanos. Vamos a explicar lo que ocurre en bacterias. Y puse la mano aquí. Video art. La repetición está. ¿Cuándo voy a ver? Ah, sí, la chimba, la repetición está, ya lo dije. Ah, por eso no se Muy bien. Tienen que volver a ver el partido, sí. Ahora sí, vea. Ya. Oh, hermano, se lo perdió, ¿sí ve? No, mucha hueva. Hermano, hay que estar pendiente, hay que estar pendiente. Sigan mirando papá y los cogí. Están haciendo bullying. Bien, condiciones anaerobias en bacterias. Se Cuando produce. usted vea el video, lo va a volver a ver. Ahí es. En este caso, tenemos una fermentación alcohólica. Obviamente el etanol en este caso es un desecho o un subproducto de la bacteria. O sea que cuando usted bebe y se emborracha, realmente lo que usted está tomando es puro popó bacteriano. Usted está supeditando su conciencia a los desechos bacterianos para que pues mire y se concientice del nivel de o el grado de estupidez humana cuando se bebe, O ¿no? sea, que entre más alimentado esté, Más popó bacteriano Más consume. sacado está. No, ya cada quien, si se toma unas cervezas muy bravas y tiene amebas, hermano, lo más seguro es que sí. Lo más seguro es que sí, porque esa levadura es brava. Bien. Ahora, la pregunta del millón es, listo, usted ya se tomó el alcohol. ¿Qué pasa con el alcohol? ¿Cómo se metaboliza el alcohol? En el hígado, ¿cierto? La primera enzima coge el etanol y lo convierte en una molécula que se llama acetaldehído. La enzima que allí trabaja se llama alcohol deshidrogenasa. Hay personas que tienen su alcohol deshidrogenasa mutante, son X-Men, pero esas personas que tienen esa alcohol deshidrogenasa mutada, esa alcohol deshidrogenasa trabaja más perezosa. Entonces son los que se emborrachan con el pedo de una copera. O sea, se huelen la cerveza y ya están borrachos. ¿Cierto? Tienen un hígado perezoso, pero no es que sea el hígado, realmente es la enzima que tiene una mutación y trabaja más lento en comparación con las demás. Así como hay mutaciones que permiten que el alcohol deshidrogenasa trabaje más rápido y esto se procesa más rápido. Y hay gente que aguanta mucho, es gente que aguanta muchísimo. Bien. Señor. ¿Cómo sería el efecto de tener un paciente diabético? Cuando bebe, no, tendríamos que ver también la parte lipídica, hermano. Tendríamos que ver la parte lipídica. Como para ordenar pues bien las ideas, porque es más, o sea, el efecto rebote es muy grande. Tienen que aplicar insulina, aplican más. Claro, porque lo que está haciendo es absorber mucha más glucosa. El problema de la glucosa, o el problema con el etanol, es que el etanol es una molécula muy pequeña. El etanol es CH3, CH2, OH. Con la glucosa, que es una molécula mucho más grande, se absorbe fácilmente el etanol. Usted lo ha notado que cuando usted mezcla el alcohol o los cócteles que tienen una mezcla de alcohol más bebidas azucaradas, usted se emborracha más rápido. Pues si o lo ha visto. Si lo ha visto, pues probablemente sí. Así usted lo tome. Pero si lo ha visto seguramente. ¿Por qué razón? Porque la célula, si no ha comido, es peor. Porque la célula está hambrienta. Entonces lo que necesita es energía y comienza a absorber al mismo tiempo el azúcar y el etanol.
Ese es peor. Pero entonces Por esa razón no se debe deshidrata la utilizar la insulina, porque la insulina haría que entre más azúcar a la célula y más etanol entraría. Y hay un problema grave, como esta es una molécula muy pequeña, la barrera hematoencefálica la cruza fácilmente. Pues por esa razón, ¿por qué nos emborrachamos? Porque el etanol cruza la barrera hematoencefálica, llega a neuronas. Pues una dosis pequeña de etanol, las neuronas se activan. Entonces cuando usted está chévere, sabroso, prendido, ¿cierto? Se sube a la mesa y baila con una hueva ahí en la mesa. También, eso depende. Pero entonces la glucosa funciona como que como un transportador. No, la glucosa no, es la célula está hambrienta. Y si le agregan insulina al paciente, ¿qué va a entrar a la célula? Glucosa. ¿Y qué va a entrar junto con la glucosa adicional? El etanol, porque el O sea etanol que uno se quiere emborrachar más rápido, se inyecta insulina. No, porque no se va a recuperar fácilmente. No, la vez un paciente diabético. No, estamos hablando de un paciente diabético. Puede causar más Puede que sea que... Puede causar más. Claro, adicionalmente a eso, ¿no? Dice que toca... Profe, Y pero entonces se deshidrata la No necesariamente. Se siente deshidratación por dos razones. Porque esta molécula que se produce es una molécula tóxica. Entonces, ¿por qué tiene dolor de cabeza el otro día? Acetaldehído. ¿Por qué le da sed al otro día? El acetaldehído. Se me averiguan, por favor, la enzima que procesa el acetaldehído y cuál sería el producto. ¿Cuál es la enzima que procesa el acetaldehído y cuál es el producto? Porque ahí también hay mutaciones, hay enzimas que trabajan más lento, entonces obviamente hay personas que les da muy duro el guayabo, supremamente duro. En otros casos, a otros nos da un poco más suave, pero es debido a eso. Aquí hay mutaciones en esa enzima. Se me averigua la enzima. Miren que estamos hablando de algo cotidiano, de beber y de cómo procesamos el alcohol. Para eso sirve también la bioquímica, para explicar hasta eso. Ahora, ojo a lo que voy a decir, porque esto también tiene aplicación práctica en el mundo real. El alcohol adulterado, ¿cómo lo reconocen? No, borracho no reconoce ni mierda, pero supongamos que usted es un borracho juicioso y que mira si el alcohol está adulterado. ¿Qué tendría que mirar? El El color es lo mismo. Los sellos, las etiquetas, eso por fuera. Pero ¿Qué de la el sustancia? Apureza. Que no es líquido, el líquido. No, que por eso te estoy preguntando. Sí, el líquido, exactamente. La transparencia. Es lo mismo, igual de El otro no transparente. tiene sedimento o algo. El sabor. El olor es similar. Pero usted borracho no sabe si es lo mismo o no es lo Y mismo. tiene sedimento o algo. No hay sedimentación. Entonces nosotros no sabemos. Lo que tienen que hacer es sacudir el alcohol. Normalmente el alcohol adulterado produce espuma en el pico de la botella y la espuma no se reduce rápidamente, sino que se queda ahí. El etanol, cuando usted sacude, produce las burbujas, pero inmediatamente se deshace. ¿Sí? Es una muy sencilla. Lo otro son las etiquetas, pero usted borracho ni mierda las etiquetas. Ojo, porque hay un problema. El alcohol adulterado tiene muy poco etanol y en lugar de etanol tiene grandes concentraciones de metanol. El problema es que el metanol también lo coge el alcohol deshidrogenasa, pero lo convierte en formaldehído. ¿Alguien sabe qué es formaldehído? Formol. ¿Por qué queda la gente ciega o con problemas neurológicos? Por el formol. Si consume demasiado metanol, pues reclame un yoyo y un bastón. El yoyo para que se entretenga, el bastón porque se va a quedar ciego o ciega. Entonces tengan mucho cuidado. ¿Sí? No sé si conozcan, pero en el valle hay mucha destilería bajo perfil, ilegal, venden esas canicadas grandes, esos barriles esos timos como de agua grande, pero no es de alcohol, o porque como no sabemos exactamente cómo es la fermentación, terminan consumiendo de pronto metanol.
Se emborrachan una semana completa, pero pueden morir rápidamente. Pero ¿quién soy yo para negarles la felicidad de una muerte digna? No, al borrachito le parece eso una muerte digna. ¿Quién soy yo para juzgar al borrachito? ¿Qué determina que sea la metanol? Porque, por ejemplo, hay destilaciones artesanales que lo que convierten la fermentación, por ejemplo, de guarapo, de caña, lo meten de la casa y lo destilan y sale algo que se dice chirricho, que es el mismo aguardiente, pero es chirricho. Eso no es aguardiente, hombre, ¿cómo le ocurre? Ya, se sabe. Usted ya lo dijo, chirricho. Chirricho. Ya. Y ese- Sí, segura, habría que hacer un análisis químico, obviamente en una HPLC, que es una máquina que se llama cromatografía líquida de alto rendimiento, para mirar qué concentración hay de etanol y qué concentración hay de metanol. ¿Sí? El metanol es todavía más pequeño, es una molécula todavía más pequeña que el etanol, o sea que asciende más rápido, pasa más rápido la barrera hematoencefálica y puede causar daño neuronal. Por eso se emborracha más fácilmente la gente, claro. Hay que tener mucho cuidado. Pero si usted pues quiere emborracharse, o sea, tiene una necesidad imperiosa de emborracharse, no tiene plata, es vago de verdad. para lo único que nos alcanza. Eso, ya cada quien se mata como quiere. Yo igual tomen agüita. El yagé es un alcaloide de una planta que produce vómitos, produce una intoxicación en la hipotiroidismo. Y además es psicodélico, o sea, produce imágenes a nivel cerebral, se altera la bioquímica cerebral para que la gente vea toda esa cantidad de cosas, ¿cierto? Los ahuevados creen que se van a ir a desintoxicar con eso y que van a ver más allá de lo evidente a través del ojo de tondera en la espada del augurio, van a ver el futuro, el pasado, el presente, los dioses, los semidioses, que le van a hablar, bueno, cantidad de maricadas. Eso hace parte de la cosmogonía indígena y está bien que sea parte de la cosmogonía indígena, esa es su creencia. Pero realmente hay muchas personas que se han realmente intoxicado y llegan totalmente descompensados y deshidratados por culpa del viaje. Cuando dicen que se quedan en el Claro, altera la bioquímica cerebral, hermano, y eso lo puede rayar a uno. Sí, claro, quedan rayados. Y la gente, sin embargo, sigue pensando que eso es la panacea, aún así. Alguien muy cercano a mí la otra vez hizo eso, y yo le había dicho, oh, pilas. Y, mejor dicho, le tocó ir a urgencias porque se deshidrató, o sea, el vómito y la diarrea, más allá pues de la cuestión mental, de la alteración de la bioquímica cerebral, es muy complicado, pero desde el punto de vista ya más clínico, por la deshidratación. ¿Y qué tal fue la experiencia? Y le dijo que te... Buenísima, terminó en urgencias, deshidratada, vuelta mierda. No, pero que le dijo que vio el número de chance. No, Pero es que hay gente que... Y se acuerda, hay gente que Sí, hay gente que... claro, hay gente que no se acuerda, no, hay personas que ven cosas ya muy oscuras, pues, eso depende de lo que usted, o sea, simplemente está reprocesando lo que su cerebro, o lo que desde su niñez le inculcaron estúpidamente, ¿cierto? Si usted le dijeron que no, que el coco tenía canchos, cola, probablemente a mucha gente se le aparezca una figura similar a esa. Si uno hiciera experimentos de ese estilo con personas que se crían en el Islam o que se crían en otras religiones, pues verán seguramente sus demonios, no necesariamente el mismo demonio de los judeocristianos, ¿no? Entonces todo depende obviamente del contexto cultural donde Pero se eso va hace como que una catarsis. una catarsis, sí, la hijueputa, con ese vómito y esa diarrea, ¿qué más catarsis? ¿Para qué más? O sea, eso es muy bonito desde la cosmogonía indígena, contado por ellos. No lo hagan, porque obviamente todos somos unos individuos distintos y no todo el mundo utilizaría la misma, digamos, dosis de yagé. Nunca ya hay psicodelia, ya está ahí. Que duerme William allá, vuelto mierda ya con esta clase, ¿sí o no? Bueno, nosotros íbamos en mitad. Bien, se me averigua la enzima, perdón, La enzima que procesa la acetaldehído de formaldehído y en qué se produce, en qué se convierte. Esa de acá. Es la misma enzima, es la misma. Ah, bueno. Y la otra Aldehído era la deshidrogenasa. anhidasa carbónica.
La otra es la anhidrasa carbónica, sí. Ya, profe. ¿Ya qué? Estoy volando. ¿La clase va hasta qué horas? No, que si ya terminó ese Ah, esta parte, sí, esta parte. Sí. Como volamos ya Profe, yo no lo estoy ya La arregló, no, la arregló ahí al final, ¿no? O sea, se vio, o sea,